Es muy complejo el momento, hay definiciones todavía pendientes en el país en términos sanitarios y que se nos escapan y que forman parte, bueno, de los errores que se han cometido en esta pandemia, en esta cuarentena, acerca de la estrategia sanitaria que no nos corresponde a nosotros, que hablamos por boca de ganso, pero que evidentemente no nos están poniendo dentro de los países líderes a la hora de buscar la inmunidad de rebaño y todo eso. Y todavía hay mucha gente vulnerable a este proceso, digo yo, no sé. Yo te decía, le decía recién a Laucha que mientras todo esto pasa, que es de verdad muy, muy, muy difícil en todos los aspectos, y tenemos mucha situación social, mucha situación económica, en el medio hay una interna del gobierno nacional que además aparece a todas luces sin ningún tipo de disimulo, entre el ministro de Economía y un secretario de apellido Basualdo. El ministro de Economía, un hombre de Alberto Fernández, y un secretario de apellido Basualdo, que es un hombre de la Cámpora. Hace minutos salió Axel Kicillof a defenderlo a Basualdo. Digo, también es un síntoma de descomposición muy grande que el gobierno, en el medio de una situación tan delicada, con la lentitud de la vacunación, con la restricción económica, con la falta de aportes, haga pública una interna, Gustavo. Es increíble, ¿no? Pero bueno, Connie, quizás ese sea el tema del día, el tema más importante que muestra hoy el país, pero que en definitiva yo creo que está reflejando la enorme diferencia filosófica, cultural, política de este gobierno, que en algún momento, más temprano que tarde, iba a aparecer. Realmente yo no creí nunca en una homogeneidad ideológica de esta coalición de gobierno. Estaba claro que había diferencia, y nosotros lo hablamos aquí muchas veces. Yo me acuerdo del año pasado cuando yo le dije a usted, acabo de conocer un informe del Enargás donde dice que hay un 70% de retraso oficial, objetivo, de retraso de las tarifas de gas en la Argentina y un 60-80% de energía eléctrica. ¿Qué va a hacer el gobierno con eso? En algún momento esa diferencia iba a aparecer, porque era un informe oficial que el mismo gobierno lanzaba diciendo, bueno, ahora viene el descongelamiento el 1 de marzo, cosa que después fue postergado, pero había que tomar una decisión acerca de cuál va a ser la política energética que iba a tomar el gobierno, atendiendo al año electoral, atendiendo a que el kirchnerismo manejaba la Secretaría de Energía o la Cámpora, y atendiendo a que forma parte nada menos que la discusión con el Fondo Monetario. Es decir, está claro que en algún punto Guzmán le está dando la mano a todo el mundo y se está despidiendo, lo cual para muchos es así. Ella cree que su imagen está totalmente desgastada, que ya ha perdido toda capacidad de decisión dentro del gobierno y que solo ha quedado como ministro de la deuda o ministro de tomar café con Cristalina Georgieva cada tanto. Que está perdiendo fuerte incidencia del gobierno porque está hoy con una fuerte presión inflacionaria que otra vez va a ser del 4,5%, pero además está con un problema serio de déficit fiscal en esta negociación con el fondo, o está realmente jugando todas sus cartas a quedarse con una porción de poder contra el kirchnerismo, contra la Cámpora, lo cual es impensado. Claramente Federico Basualdo, sabemos quién es Federico Basualdo, el hijo de Basualdo, del intelectual de centro izquierda con el que todos hemos estudiado economía alguna vez, que hemos estudiado en la universidad. No es un hombre menor dentro de la fila del kirchnerismo, es un intelectual del Instituto Patria. No importa quién es Basualdo. Basualdo es un funcionario de segunda línea del Ministerio de Economía, y el ministro se llama Guzmán. Pero Gustavo, desautorizar al ministro de Economía en plena negociación de la deuda, en plena circunstancia de necesidad de tomar medidas económicas que de algún modo ajusten los números como para asistir no solamente a la cuestión externa, sino también a la cuestión interna, a mí me parece una gravedad, porque lo debilita el ministro. Pero porque está debilitando la negociación con el fondo, claramente, Connie, porque ahí está el punto. Lo que Guzmán está pidiendo, cuando Cristina aseguró que el aumento de tarifa iba a ser el 9%, como mucho,
le marcó la cancha claramente al gobierno, le dijo, esta es la estrategia energética en un contexto electoral. El ministro apostaba a tener un mayor nivel de aumento tarifario, pero no porque sean unos buenos y otros malos, porque cada punto de aumento de tarifa eléctrica o de gas que tiene la Argentina, que es decir, que pagamos los argentinos, es un punto menos que el gobierno emite y que genera presión sobre la inflación, sobre los indicadores macroeconómicos del país. Por eso es que Guzmán tiende a querer llevar mayor cantidad posible de aumento tarifario y menor cantidad de emisión. El kirchnerismo se planteó 9, Guzmán apostaba a por lo menos 15, y esa diferencia fue la que defendió Basualdo, que como usted dice, no importa, en realidad es la pelea entre Cristina, Axel Kicillof y Guzmán, en una pelea totalmente desigual. Guzmán tiene la de perder, por eso yo creo que Guzmán se está despidiendo de este gobierno, más temprano que tarde. Tiene las cartas echadas, como Julio César llegó al Rubicón y dijo, las cartas están echadas, ¿no? Llegó al río, que hasta aquí llegó mi amor, y creo que más temprano que tarde esto se va a definir, pero en definitiva, más allá de Guzmán, de Basualdo, lo que está en juego es cuál es la estrategia. Volvemos otra vez a los finales del segundo gobierno de Cristina, donde nos agotamos los stocks energéticos, que veíamos barcos llegar a Bahía Blanca con gas de cualquier lugar del mundo, barcos que se perdían en el camino, energía eléctrica que faltaba. Vimos cómo nos fuimos comiendo los stocks energéticos, cómo terminamos subsidiando a la clase media y clase media alta. ¿Usted se acuerda cuando un pobre pagaba la garrafa 3 o 4 veces más que un profesional de clase media que vivía? Bueno, ese es el escenario que se vuelve a plantear en Argentina, porque estamos hablando de que, fíjese, solamente por mantener las tarifas congeladas, subió en marzo 55.000 millones de pesos los subsidios. Uh-huh. Eso implica que el gobierno tiene un aumento de 56% en relación a marzo del año pasado. Eso es emisión, Connie, porque Argentina no tiene financiamiento, no tiene forma, pero además no tiene sentido, porque no es que estamos realmente financiando a los pobres, y este invierno todos los pobres van a tener la garrafa barata para poder calefaccionarse, para poder cocinar, y la clase media alta va a estar mejor. No, porque son esquemas muy desiguales, donde se intenta proteger el consumo de algunos sectores, de algunos votantes, en un año electoral, que fue lo que pasó. Realmente era patético ver 4 o 5 años atrás cómo financiábamos a los sectores. ¿Se acuerdan que tenían los aire acondicionados que daban prendidos todo el tiempo en las casas de los ricos? Sí. Bueno, eso fue el esquema de subsidios de un sector que había que mantenerlo por zona, por distribución geográfica, no por otro motivo, porque eran zonas electorales donde al kirchnerismo le convenía y le iba a terminar generando un mayor apoyo popular. Eso es lo que está pasando, esa es la discusión en el fondo. Hoy vemos tristemente cómo además una situación de inflación, de pandemia, de indicadores paupérrimos de pobreza, de marginalidad y demás, vemos además cómo el gobierno se enfrasca en diferencias internas, donde genera angustia, porque la verdad que es una situación muy complicada. Realmente yo sentí angustia en algún momento de mi enfermedad, porque digo, caramba, ¿en serio te preguntás solo en tu casa, sin nadie, porque estás aislado? ¿A dónde voy? ¿A dónde va mi país? ¿A dónde van mis hijos? Digo, son preguntas que uno se las hace y tiene que ver con un gobierno que no te da ninguna respuesta, que por el contrario está hoy enfrascado en sus propias diferencias, que le importa muy poco qué le pasa con el país, y uno cuando mira estas diferencias dice, ¿qué estamos viendo por delante? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el sistema que Argentina presenta a los próximos meses? Una inflación nuevamente muy alta, muchas amenazas de que el dólar vuelva a desbordarse, no porque haya muchas personas que puedan comprar dólares y terminen generando una corrida, además porque eso está muy, muy limitado, casi a cero, sino porque tiene un efecto barométrico. El dólar termina generando un impulso sobre los precios de la economía, sobre la logística y demás, y termina generando esa sensación de que nada está controlado. Y hoy, fíjese que tenemos un dólar
controlado a partir de mecanismos muy especiales. Bueno, no lo vamos a desarrollar aquí, pero el famoso rulo financiero, la compra de bonos, todo eso que hablamos siempre. Digo, sin embargo, la sensación de que tienen los sectores populares es que la economía está mejor porque el dólar tiene esa capacidad de hacer sentir de que está todo más tranquilo. Digo, tenemos un problema grave por delante a partir de mayo vinculado a la inflación. Será entre 4 y 4,5% nuevamente. Ya el 29% que planteó el ministro en su presupuesto está lejísimo, no será posible. Y vemos que la inflación estará otramente cerca del 50% en un año electoral, donde el Estado vuelve a plantearse como el que controla los destinos del país, donde hay una sociedad muy pasiva, muy compleja, donde ni siquiera podemos garantizar las clases, donde hay una disputa donde la gente realmente no entiende por dónde viene, cuál es es decir, porque hay otra vez una apelación al terror, una apelación al miedo, y encima todas estas cosas que aparecen en el gobierno. Me parece que en el fondo lo que se está discutiendo es qué país tendrá Argentina de acá a 3 o 4 meses, sin financiamiento externo, con una negociación con el fondo por cerrar, con estos indicadores de quién maneja la Argentina, de cuál es el territorio, la geografía del poder en el país y cómo se consolida el kirchnerismo. Yo te repito, te lo repito porque me parece increíble, y esto creo que cae claramente sobre la figura de, que me disculpen los muchachos kirchneristas duros, pero digo, el nivel de irresponsabilidad que manejan en una circunstancia como esta para no entender que las decisiones tiene que tomarla alguien. En este caso era Guzmán, que llevaba adelante un proceso, te guste o no. Yo repito, me da la impresión de que el nivel de irresponsabilidad, de ombliguismo que tiene el kirchnerismo es de una, qué sé yo no sé cómo explicarlo. Me da la impresión de que los tipos están jugando el juego del poder, los cargos, y no veo que haya ahí una cuestión vinculada al proyecto de país, ¿viste? Disculpame, no veo. Connie, yo creo que hay un claro proyecto, discúlpeme contradecirlo, pero hay un claro proyecto de país que tiene que ver con que Cristina está apostando a Sputnik y la vacuna china, Sinopharm. En ese punto es claramente geopolítico la decisión. Hay una conformación de un bloque mundial que pero está es chapuza, bien definida. Gustavo, pero es chapuza, son decisiones puntuales. Digo, está bien, Cristina. Pero a ver, le doy otra decisión puntual. ¿Usted está siguiendo el debate sobre la hidrovía? Sí. Donde Santa Fe tiene. ¿Lo está siguiendo? Sí. Es de un nivel de jacobinismo, de fundamentalismo, el que están planteando algunos sectores de volver a nacionalizar la vía navegable. Independientemente de los errores, independientemente de que uno puede tener una decisión para un lado o para el otro en función de los intereses, estamos pugnando por los intereses chinos sobre el río Paraná. Hay una posición clara del kirchnerismo en volver a manejar, que el Estado vuelva a manejar los resortes, no ya con empresas belgas o americanas, sino que directamente cuestiona a algunos sectores que quieren que se siga manteniendo la licitación de la hidrovía, de ser vendepatrias, cipayos y demás, y pugnan por la soberanía geográfica del Río de la Plata a través de una empresa china. Digo, no es una cuestión menor. Yo creo que estamos definiendo un modelo donde el kirchnerismo, para sostenerlo, requiere una clara alineación con un eje internacional vinculado a Irán, vinculado a Rusia, vinculado a China, y que me parece que tiene también que ver con esto, ¿no? ¿Se imagina si Argentina hoy firmara un acuerdo con Pfizer? ¿Qué diría el kirchnerismo? Si mañana cayeran a las provincias 3 millones de vacunas de Pfizer para rápidamente completar a los sectores más vulnerables y avanzar en la inmunidad de rebaño. Digo, para mí sería un escándalo, porque hay una decisión política, geopolítica de la Argentina vinculada a esto. Todavía no nos explicaron qué pasó con la negociación con Pfizer, tuvimos problemas con AstraZeneca, digo, no sé si son chapucería como usted dice. No, digo chapucería, cuando hablo de chapucería,
hablo de negociaciones puntuales que están vinculadas a una cuestión coyuntural del día, pero que no definen el futuro inmediato de la gente. Para mí la decisión de las tarifas está vinculado con el modelo de país. ¿Qué modelo de país queremos? ¿Qué vamos a hacer con las tarifas energéticas? ¿Qué vamos a hacer con los subsidios? Porque de los subsidios también depende la negociación con el fondo, Connie, porque Argentina no podrá emitir si hace un acuerdo de facilidades extendidas. Y para mantener un nivel de tarifas como quiere el kirchnerismo, necesita un nivel de emisión muy alto. Seguimos teniendo un nivel de emisión muy alto. El nivel de endeudamiento que está teniendo este gobierno de Martín Guzmán, esta estrategia de Martín Guzmán, es muy alta, es un nivel de endeudamiento muy complejo para que, digamos, no de Caputo o del macrismo, digo, estamos en una situación compleja. Lo que pasa es que tenemos algunas variables controladas, por eso decía el dólar, algunas cosas que hoy pueden permitir mostrar un gobierno que medianamente sale a resolver los problemas, pero la verdad estamos en una situación muy compleja, en un punto de inflexión que me parece que cómo se dirima el capítulo Guzmán, de cómo se resuelva esta cuestión, va a definir blanco sobre negro directamente hacia dónde vamos en la segunda mitad del año y qué tipo de gobierno vamos a tener de aquí a las próximas elecciones. Pues es que creo lo mismo, en esto comparto. Cómo se dirima esta interna es de la definición de un gobierno y uno necesita en una circunstancia como esta un presidente fuerte, un gobierno respaldado, y lo que uno ve es un gobierno deshilachado, repleto de internas. Estamos hablando de gobierno nacional, ¿no? Digo, y de verdad, con un nivel de debilidad a la hora de tomar las decisiones. Te das cuenta con las dificultades que tiene para que los gobernadores lo acompañen. La verdad es una situación muy triste que tiene que ver básicamente con que no siempre juntarse implica, quedó demostrado en las últimas experiencias políticas argentinas. Los frentes no necesariamente implican comunidad de pensamiento, a veces implican unidad por odio o por oponerse a, y siempre terminan o derivan, en el caso de que sean flácidos y sean frágiles desde el punto de vista de sus componentes, terminan derivando en internas porque no hay un horizonte de país común, y lamentablemente el Frente de Todos está demostrando eso, que tienen diferentes horizontes de país y que terminaron haciendo lo mismo hacia otra dirección algunos que Macri, digamos, esta idea de mantener las cosas en la medida en que se pueda e insistir con decisiones que terminan siendo resueltas internamente con compulsas que nos hacen perder tiempo, dinero, inteligencia, paciencia social. Vida, Connie, vida, porque estamos en la segunda, tercera ola, se sigue muriendo la gente y la verdad que, bueno, es todo muy complejo. Gustavo, te mando un abrazo grande, muy grande, me alegro que estés bien. Abrazo grande. Dale, abrazo grande.